Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a la clase número 45 del Seminario de la Voluntad de Dios. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿cómo la persona media el Evangelio? Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito es que nosotros tengamos comunión con el Padre por medio del Hijo. Oremos para que eso se dé en nuestras vidas. Padre Celestial, nosotros te damos gracias que, Señor, estamos avanzando, Señor, y ya también a punto de terminar todo este viaje que comenzamos hace ya más de 2 años, Señor, conociéndote. Padre Celestial, yo te clamo que seas tú obrando sobre nuestro espíritu para que nosotros podamos avanzar en la vida de fe. Señor, la vida de fe es una carrera, que ninguno se canse y que ninguno se quede tendido en el camino y que se salga del camino. Sí, claro, nosotros
nuestras fuerzas por momentos se agotan, pero tú estás con nosotros, esa es la promesa tuya y tú no mientes. Entonces no tenemos excusa, Señor. Así que sea tu Espíritu Santo alentándonos, Señor, que nada nos desaliente, que nada, Señor, se convierta en un obstáculo para nuestra vida de fe, que nosotros no pongamos los ojos en los hombres, ni la esperanza en los hombres, sino que nuestra esperanza, nuestra confianza realmente sea solamente en ti, Señor, para que nosotros no desmayemos por la desilusión o porque el enemigo utilice estas cosas para tratar, Señor, de tumbarnos en el piso, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti firmes hasta el fin, Señor. Tú lo dijiste, el que persevere hasta el fin, será salvo. Y que la vida de fe, Señor, no vaya en detrimento, declinando, sino al contrario, que sea creciendo, que sea por fe y para fe, que cada vez con más fuerza, con más ganas, con más entendimiento, con más conocimiento, nosotros podamos vivir, Señor, dependiendo de ti. Obra, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como es algo tan dado, como es algo tan evidente, nosotros olvidamos este aspecto tan importante del Evangelio, y es que las personas tienen que mediar el Evangelio. O sea, Dios en su plan eterno no destinó a los ángeles, no destinó al Espíritu Santo de manera unipersonal, no determinó que fueran los gatos, ni los caballos, ni los cielos, ni el sol, ni la naturaleza, sino que destinó que el hombre fuera el que predicara el Evangelio. Fíjese cómo es en el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo escucha el Evangelio. ¿Cuándo escuchó Pablo el Evangelio? A mí me sorprende a veces que los estudiosos de la Biblia no identifican esto, pero ¿cuándo escuchó Pablo el Evangelio? Pues cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia. Pablo se vuelve un acérrimo enemigo de la iglesia porque él piensa que es una secta mefítica que hay que acabar. ¿Cómo se les ocurre decir que Jesucristo fue engendrado por Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que toda la gloria y toda la honra y todo el honor sea para Él? Me da risa, ¿no? Porque imagínense después las cartas de Pablo hablando de esto. Con todo el conocimiento que él tiene de la palabra, con todo el conocimiento que tiene de la ley. Y Pablo, con todo el conocimiento, hablando realmente con estructura, pues dándole la gloria solamente a Jesús. Pero cuando Pablo no conocía, cuando Pablo no entendía, cuando Pablo no sabía, fíjese que usted puede estudiar mucho las Escrituras y conocer las Escrituras, pero no entender. O sea, los ojos del entendimiento no han sido alumbrados. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo actúa Dios para que los ojos del entendimiento sean alumbrados, para que la persona entienda? Pues por medio de otras personas que le predican el Evangelio. El Señor dijo, sean mis testigos, vayan y anuncien lo que han conocido. Aquí en Juan capítulo 17 está diciendo, mas ruego no solamente por estos, o sea, los 12, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cómo? Por la palabra de ellos. Entienda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene por medio de un creyente que predica la palabra. ¿Por qué digo que predica la palabra? Ay, porque en esto ahora hay demasiado error. No sé si es culpa de San Agustín, ¿no? A veces nosotros como seres humanos hablamos máximas inspiradas que salen de nuestro fervor poético y pueden convertirse en un engaño. ¿Sí? San Agustín, bueno, estoy pensando si es San Agustín, creo que es San Agustín. San Agustín dijo, predica todo el tiempo y si llega a ser necesario, entonces utiliza tus palabras. O sea, San Agustín estaba limitando como si la predicación fuera la vida personal de alguien. Pues déjeme decirle, no necesariamente se necesita el Evangelio para ser una buena persona. El colmo es si usted dice que recibió el Evangelio y es una mala persona, eso ya es el colmo.
¿sí? Si usted sigue siendo un mezquino, malvado, horroroso, desagradecido, truán, ladrón, mentiroso, fornicario, adúltero, asesino, cómplice de los malvados, ay, pues déjeme decirle. Pero hay gente que sin escuchar el Evangelio tiene una vida correcta, tiene una vida buena, una vida piadosa. Entonces, pero como a Dios le plació salvar al mundo, fue por la locura ¿de qué? Del Evangelio. Es el Evangelio el que lleva a la gente a la vida del Espíritu. Y ese Evangelio es cuando un creyente predica la palabra del Evangelio. No la ley, no la palabra de Moisés. Yo a veces me conecto por internet a algunas prédicas de las iglesias y entonces oro por esos pastores, créame, yo me conecto y oro, ay Señor, ayúdalo. Y cuando empiezo a escuchar la valentía de David, la honestidad de Moisés, la osadía de Josué, viejo, eso no es el Evangelio, eso no transforma a nadie. Imitar a un hombre no nos sirve a nosotros de nada. Pues podríamos decir lo mismo, ¿no? La utopía del Quijote, la disposición de Hamlet, el arraigo de Otelo, o el carácter de Úrsula Buendía. No. Porque el Evangelio está centrado en la persona de Cristo. Y lo que Él nos mandó a dar testimonio, sean ¿qué? Mis testigos. Den testimonio de mí. De modo que la iglesia cristiana es, ojo, no todas las iglesias entonces son cristianas. La iglesia cristiana es aquella en que los que se congregan, que predican la palabra, el Evangelio. Pudiera ser que alguien predicara el Evangelio sin tener la fe. Ay, no, eso no es posible. Créame, es muy posible. Como los saduceos, es que los saduceos son una maravilla. Porque los saduceos son el grupo religioso, la secta, como dice en la Biblia. La palabra secta en la Biblia no es una palabra peyorativa, es una palabra que significa lo que significa, división, ¿sí? Usted sabe, en las iglesias cristianas hay muchas sectas, ¿sí? La secta de los bautistas, la secta de los presbiterianos, la secta de los metodistas, la secta de los cuadrangulares, la secta de muchísimas sectas. En el catolicismo hay muchísimas sectas, la secta de los franciscanos, la secta de los benedictinos, la secta de los eudistas, la secta de, ¿cómo se llama la secta del Papa Francisco? Los que son terribles. Bueno, cada secta. O sea, cada división, cada vez que hay una división, la pregunta es ¿dónde se generan las divisiones? ¿Por qué hay una división? Porque una iglesia no simplemente es la iglesia cristiana, sino que tiene que tener ¿cuál es su doctrina? ¿Su doctrina es bautista? ¿Su doctrina es pentecostal? ¿Su doctrina es presbiteriana? ¿Su doctrina es metodista? Bueno, yo le he dicho, ¿no? Para que usted lo sepa, si usted va a decir alguna vez, ¿cuál es la doctrina de la iglesia Palabra Viva? Diga, nuestra doctrina es la doctrina de Jesucristo, la de la Biblia, la del Nuevo Testamento, la de los Evangelios. No, pero ¿dónde está su declaración de fe? Nuestra declaración de fe es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Ahí está basada nuestra fe. Entonces los saduceos eran una secta judía quienes habían monopolizado el sacerdocio. Ojo, ellos no eran levitas. ¿Usted entiende eso? Si en la ley de Moisés decía que el sacerdocio tenía que venir de la tribu de Leví, ellos no eran levitas.
¿Y por qué se dieron los sacerdotes saduceos? Pues porque en la revolución macabea, cuando los macabeos quisieron poner un rey, usted sabe, ¿no? Siempre está la lucha política. ¿Sabe qué es lo desafortunado? Que la lucha que se da dentro de la vida de fe, o dentro de la religión, o dentro de la iglesia, no es motivada por la piedad, sino que es motivada por los intereses egoístas, personales, políticos, económicos, por el hambre de poder. Eso es lo que asusta. Entonces, cuando los macabeos, que habían liberado del dominio de Antíoco, de los Seleucidas, habían liberado al pueblo de Israel de esa yugo, de esa presión, dijeron, bueno, como nosotros liberamos, y los macabeos eran los que habían dirigido la revuelta, pues imagínense, querían poner rey. ¿A quién iban a poner? Pues iban a poner a un macabeo. Y entonces los sacerdotes dijeron, no. Nosotros somos los que ponemos el rey porque nosotros somos los levitas, y en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que ungían al rey, y fue Saúl claro, Saúl no era levita. Saúl fue el que escogió, no sé si Saúl era levita. Saúl fue el que escogió Samuel fue el que escogió a Saúl, y Samuel fue el que ungió a David. Y entonces los macabeos dijeron, no señor, nosotros nos ganamos este derecho por haber liberado el pueblo de Israel. Por tanto, nosotros imponemos el rey. Y entonces dijeron los sacerdotes levitas, ojo, el afán de los levitas no era la piedad, el afán de los levitas era el poder. Entonces dijeron los sacerdotes levitas, pues si ustedes ponen el rey, nosotros vamos a levantar al pueblo de Israel contra ese rey. Y entonces los macabeos dijeron, fácil, ¿qué hacemos con el sacerdocio levítico? Los mataron y les tocó al resto salir corriendo. Dicen algunos historiadores que el rezago del sacerdocio levítico fue el que fundó la secta del Qumran, la que escribió los rollos del Mar Muerto. Y entonces los macabeos nombraron sacerdote, que ya no era levita, sino una persona cualquiera de sus afectos, lo pusieron como sacerdote. Y estos sacerdotes eran sacerdotes políticos, ¿sí? Como los pastores que quieren meterse en la política. Pues ¿qué los mueve? Le aseguro, no es la piedad. Lo que los mueve es el deseo de dinero y de poder. Y entonces estos sacerdotes pues tenían todo menos ¿qué? Pues fe. Por eso es que los saduceos, nos dice el Nuevo Testamento, nos dicen los evangelios, no creían en la resurrección. ¿Usted se imagina que es un hombre piadoso que no cree en la resurrección de los muertos? ¿Dónde tiene su corazón? ¿Dónde tiene su tesoro? Pues en el mundo. Ahí es donde está su tesoro. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el Mesías, no creían en las promesas, no creían en los profetas. Por eso es que Jesús les pega su parada cuando le vienen a preguntar que cuando se resuciten, con quién se casará la mujer que tuvo 7 maridos. Es decir, ustedes no entienden, ustedes no han entendido las Escrituras. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y claro que hay resurrección de los muertos. Y entonces los fariseos se pusieron felices y dijeron, no, este es de los nuestros. Y ustedes tampoco, ustedes están peor. Porque ustedes tampoco tienen fe. ¿Por qué? Porque ustedes están, aquí voy a colocar a los fariseos, los dos extremos. Porque ustedes tienen una falsa piedad. Porque su piedad está basada en sus obras, o sea, en su justicia. No habían entendido la ley, porque la ley mostraba todo el tiempo que era para poder acercarse a Dios se necesitaba derramar la sangre de un animal puro, porque la pureza de ellos no alcanzaba. Entonces ellos convirtieron la vida de piedad en una cuestión de conducta.
Y estos convirtieron la vida de piedad en una cuestión de confort. No estoy hablando de la iglesia hoy en día. ¿Entiende que este problema viene desde dónde? Para ellos, ser hombres de Dios era estar bien, tener dinero, ser unos campeones, no pasar problemas. Claro, para poder tener eso, ¿saben qué hacían? Se aliaban con los poderes de este mundo, con los políticos. Y estos entonces decían, no, la forma de mostrar la vida de fe es a partir de una conducta rigurosa, pero por dentro eran sepulcros. Porque olvidaban esto, la justicia de Dios. No su propia justicia, sino la justicia de Dios. Acuérdese, ¿no? Pablo va a ser un fariseo educado a los pies de Gamaliel. Entonces, lo que se necesita para poder predicar el evangelio es que la persona sea una persona no sé cuántas veces subrayar esto, una persona de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder predicar el evangelio, ojo, si usted no tiene fe, usted no puede predicar el evangelio. Mire Hebreos capítulo 11. Vamos a leer Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo sabe? ¿Entiende qué no tenían ellos? Ellos no tenían fe. ¿Por qué? Porque no esperaban. Ellos no esperaban la vida eterna. Ellos tenían su corazón puesto acá, en el mundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Saben por qué ellos no tenían fe? Porque ellos estaban creyendo que la justicia era por sus propias obras, por su propia acción. Entonces, ¿en qué está confiando cada uno? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la que ha creído, en primer lugar, que la justicia que nosotros adquirimos ante Dios, nuestra justicia, es por medio de Jesucristo. Que Él es el santo, que Él es sin mancha, que Él es el que ha obrado en nosotros para poder redimirnos del pecado. Mire conmigo Gálatas capítulo 3. No va a perder Hebreos 11, versículos 10 al 12. Dice, porque todos los que dependen de la fe, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. La fe de la iglesia es la fe que cree que la justicia que nosotros podemos tener delante de Dios solamente es por medio de la sangre de Jesús, del cuerpo de Jesús. Por eso tomamos la Santa Cena. Porque nosotros sabemos, Señor, si fuera por nosotros. Pero fuera de eso, esa justicia que es por la fe está esperando ¿qué? La venida del Señor. Está esperando el reino de los cielos.
Y en ese reino de los cielos, ahí está su tesoro. ¿Se acuerda de los saduceos dónde estaba su tesoro? Y como nosotros estamos esperando el tesoro en el reino de los cielos, ahora nosotros empezamos a comportarnos. No, es que ni siquiera es empezar a comportarse. Cuando nosotros esperamos el reino de los cielos, nosotros vivimos la vida de fe como hijos, ya no como siervos. ¿Usted sabe por qué actúa el siervo? Por temor a que le castiguen. ¿O por qué actúa el siervo? Por la paga, porque está esperando que le retribuyan. Él trabaja por la comida, por la pitanza, por el diario, para poder comer. Y tiene miedo, ¿no? Que el amo lo castigue porque... Entonces, ¿qué hace el siervo? Aquí. Lo que le toca. El siervo no hace más, el siervo no va más allá, por eso los va a llamar siervos inútiles. Pero ¿sabe cómo actúa el hijo? El hijo entiende que él es el heredero. ¿De qué? Del reino. Entiende que esto no es una actuación. Actúe como cristiano, se fregó. Actuación versus vida de fe. Usted ya no necesita actuar como cristiano. Usted necesita es ¿qué? Ser cristiano. Imagínese usted nació en un país, por ejemplo, si nació en Colombia, yo le digo, oiga, actúe como colombiano. No, usted es colombiano. A usted le gustan las empanadas con ají, viejo. Eso es una cuestión natural, usted no necesita, no, claro, ahí los que actúan como apátridas porque no aman el país, pero usted ama el país. Y por amar el país usted debería de estar cuidando el país. ¿Sí? Porque usted ama la tierra, entonces usted dice, oiga, no, un momento, no podemos depredar el país, no podemos dañar las fuentes de agua, no podemos hacer fracking, no podemos dañar nuestra nación. Oiga, esta nación necesita que sea justa, que sea correcta, que sea... Bueno, a no ser que usted sea una apátrida y no le duela a su país. Pues sépalo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y sabe cómo vivimos, sabe cómo actuamos, sabe cómo nos comportamos, sabe cuál es nuestra esencia, sabe cuál es nuestro motor, el reino de los cielos. Nadie nos tiene que obligar, no, esto no es por obligación. Usted sabe, ¿no? El dueño cuida las cosas. El dueño guarda las cosas, el dueño es dueño de una finca con ganado y va cabalgando en el caballo y de pronto se detiene, se baja y recoge una aguja que sirve para inyectar el ganado. Y entonces uno piensa, oiga, pero si tiene todo este ganado que vale tantos millones y esta finca que vale tantos millones, tan miserable, ¿por qué se baja a recoger una aguja? Porque él es el dueño. Es la mentalidad diferente con el siervo. Al siervo no le importa. El siervo bota las agujas, el empleado disipa, el empleado derrocha, el empleado gasta porque no le duele, porque no es su casa, porque no es su reino. No le importa disipar. Pero ¿sabe qué hace el hijo? Cuida. Yo siempre que pienso en la iglesia de esa manera, me acuerdo de una imagen tan triste. Nosotros teníamos unos vecinos que estimábamos mucho, éramos amigos. La mamá de ellos era muy amiga de mi mamá. Ellos tenían una panadería. Y lo más triste que yo podía ver en mi vida era que el hijo de ellos se aliaba con los empleados
para robar a la mamá. Este desgraciado terminó muerto. Pero usted entiende ese corazón. La mamá matándose, quebrándose el lomo, levantando su negocio, su panadería, trabajando, madrugando desde las 4 de la mañana, recibiendo a los empleados. Y el hijo se sentaba en la caja, se aliaba con los empleados para robarle a la mamá. ¿Por qué? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos? No quiero utilizar esa palabra que usted está pensando. ¿Cómo llamamos a un hijo así? Hijo malvado. ¿Y usted entiende el dolor del padre? ¿Qué le dijo Jesús a José y María? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y uno entiende qué es esa mentalidad de esclavo y qué es esa mentalidad de hijo, qué es esa mentalidad de asalariado y qué es esa mentalidad de dueño, qué es la mentalidad del que solamente quiere usufructuar y qué es la mentalidad del que sabe que esta es su herencia. ¿Cuál es la herencia? El reino de los cielos. Entonces le duele, siente, se esfuerza, cada alma la considera preciosa, cada persona sabe que es preciosa. La cuida, la sustenta, la anima, la provee, la ama. La ama como Dios los ama. Eso no es lo que está diciendo Primera de Juan. Mire un momento, Primera de Juan. ¿Entiende por qué es tan difícil que cuando usted conozca la voluntad de Dios le metan los dedos en la boca a los que realmente no creen? Y entiende que a usted nadie lo puede obligar, nadie lo puede manipular y nadie lo puede convencer con filosofías humanas de que usted se sienta hijo de Dios, sino que esto brota del corazón que ha recibido la fe. No sé cómo es su vida de fe, yo no lo conozco. No sé si su vida de fe es aparente o es sincera. Pero si usted nació de nuevo, acuérdese, ¿cómo fue cuando nació de nuevo? ¿Cómo fue su actitud ante Dios, ante Jesús, ante el Espíritu Santo, ante la iglesia, ante los que servían en la iglesia, ante los hermanos, ante los bienes de la iglesia? ¿Cómo era? ¿Y cómo usted dispuso qué? Su vida. ¿Para servir a quién? A esto. Porque la vida de fe no es individual. La vida de fe que Dios nos planteó a nosotros es en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. ¿Usted se acuerda que usted sacaba de sus recursos y venga, ¿qué se necesita? Se necesita comprar un papel. No, yo lo compro. Y el malvado decía, ay no, que la iglesia ponga la plata. No, una persona que no tiene fe no puede entender eso. Yo le conté mi experiencia, ¿no? Cuando fui a estudiar a Corea. Estaban planeando para construir un templo magnífico, pero un templo magnífico, eran millones de millones. Yo ni siquiera pensé, ay, pero qué exagerado, qué boato el de este pastor, qué cosa tan innecesaria. No, yo pensé, pues Dios ha puesto eso en su corazón, pues Él lo va a hacer. Y entonces hacían una semana, un mes, se llamaba el mes del sacrificio. Y el pastor le decía a la gente, ¿sabe qué? Si tiene que dejar de comer carne durante este mes, para apoyar la obra de la iglesia, durante este mes, deje de comer carne. Y esa plata que usted gastaba en la carne, déla para la obra de la iglesia. Que en un mes usted no se va a morir de hambre. Mire, la gente de esta iglesia era tan noble que lo hacía.
Había un hombre que vendía arroz en un mercado en Corea, pues era un vendedor de arroz, no era, dio $9 millones esa vez. Y él vivía en una casa que no valía $9 millones. Pero él daba todo de su esfuerzo porque ellos, la iglesia, este pastor había logrado enseñar a la iglesia de una manera que la iglesia entendía, sabía, amaba la obra de Dios. No obligaban a nadie, sino que la gente de modo propio daba porque entendía que la iglesia quería ser una universidad mundial y traer gente de todo el mundo. Pues parte de eso era, yo estaba estudiando allá y no con mis recursos, sino con los recursos de la gente de la iglesia, que nos habían traído y nos habían pagado el tiquete y nos pagaban la estadía y nos pagaban la comida y nos pagaban el estudio y no nos estaban cobrando un peso, al contrario, nos estaban dando. Y entonces yo llevaba $500 para comprarme una cámara. Quería comprarme una buena cámara. Y entonces yo tenía $500 y los había ahorrado y los tenía en mi bolsillo para comprar la cámara. Pero cuando este pastor habló de este proyecto que era llevar el evangelio a las naciones y preparar a la gente, yo sentía en mi corazón y dije, yo quiero dar para esta obra. Para lo que, imagínense que son $500 frente a $9 millones. O imagínense que son $500 para una obra que costaba $millones. Pues yo creo que ni siquiera lograba juntar para el cemento que uniría dos ladrillos. Pero yo dije, yo quiero tener al menos un ladrillo en esa obra. Yo quiero invertir en el reino de Dios. Y entonces cogí mis $500 y los metí en un sobre y lo guardé. Pero como yo no sabía escribir en coreano, pues le dije al pastor coreano que nos estaba acompañando y tutoreando, le dije, Sam, hazme un favor, escribe aquí en coreano: de Colombia con amor queremos aportar un ladrillo para esta obra. Yo soy cursi, ¿no? Y entonces él me dijo, ¿qué es esto? Y le dije, pues una ofrenda que voy a dar de $500. Me dijo, no seas bobo. Aquí hay mucho dinero. A mí se me quebró el corazón al ver la ignorancia de este hombre que predicaba el evangelio y no entender. Yo sabía que eso era insignificante, que eso era una brizna de paja, que por mis $500 no se iba a hacer la obra. Pero yo quería ser la viuda que daba 2 blancas para ser el que más daba, porque en ese momento, en esa iglesia, en Corea, yo estaba dando todo lo que tenía. De modo que yo era el que más estaba dando. Más que el hombre que dio 9 millones. Yo estaba dando todo lo que tenía. Y las matemáticas en el reino de los cielos funcionan diferente. Pero me dolió la ignorancia de esta persona que se suponía que conocía el evangelio y que había nacido de nuevo. ¿Usted entiende por qué en el reino de los cielos la perfección está en que no es la cantidad, sino que es que el corazón? Es la vida que una persona está entregando. Bueno, él escribió ahí en coreano, yo no sé si escribió, yo creo que escribió el nombre de él. De Sam con amor para leer, ¿sí? No sé qué escribió en coreano, yo espero que haya escrito al menos lo que yo... No me importa qué escribió. Dios vio. En la iglesia cuadrangular pasó lo mismo. La iglesia tenía la oportunidad de comprar la casa que estaba detrás para crecer. Y entonces el director dijo, bueno, vamos a hacer que la gente se esfuerce y vamos a comprar la Casa Colombia, dé lo que tenga, lo que pueda, la gente, hacemos un llamado para que la iglesia dé. Bueno, esa Casa Colombia terminó convirtiéndose en la casa del pastor, ¿no? Porque nunca se compró la Casa Colombia. Y lo mismo, yo tenía en la cuenta, estaba casado en ese tiempo y yo le pregunté, le dije a mi esposa, pues era mi esposa, tenía que por lo menos consultarle, decirle. Le dije, mira, nosotros tenemos en la cuenta, no sé,
no me acuerdo ya la cifra, pero por decir algo, 5 millones de pesos, era todo lo que teníamos. Yo le dije, mira, yo siento que tenemos que apoyar a la obra. Nosotros trabajábamos para la obra en Valledupar, ganábamos un salario exiguo, nada, o sea, una cosa mínima. Y yo le dije a la esposa, oye, voy a dar la plata para la obra, para la Casa Colombia. Ella, sí, está bien. Y dimos esa ofrenda con todo el cariño, era todo lo que teníamos en la cuenta. ¿Sabe qué pasó con la Casa Colombia? No hubo Casa Colombia. Pero a los 6 meses el pastor se compró una casa buenísima, ¿no? ¿Usted entiende? ¿Qué es lo que nosotros estamos entregando en la vida de fe? La vida. ¿Qué es lo que estamos entregando nosotros? El corazón. Y ante eso no se puede blufear ante Dios. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos... ¿Y sabe quién puede entregar la vida y el corazón? El que ha entendido el reino de los cielos. La persona que tiene ¿qué? Fe. Se da cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la que nos mueve a actuar. Mire conmigo Efesios capítulo 2. ¿Entiende ahora por qué es que Santiago está diciendo, muéstrame tu fe? ¿Por qué? Por esto es lo que está hablando Santiago, por su vida. Muéstrame su fe por su corazón, muéstrame su fe por su obrar. Voy a quitar actuar aquí, porque actuar es aparentar, no, por su obrar. Cuando yo di esos $500 para la iglesia, yo sentí que el Señor me dijo, tú estás dando para mi casa, a ti no te va a faltar casa nunca. Usted sabe cómo es Dios, ¿no? Cómo habla el corazón. La fe es la vida, es el corazón, es el obrar. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Usted entiende por qué una persona muerta no puede predicar el evangelio? No puede. Puede ser que diga las cosas, pero no hay el espíritu de vida dentro de él. Mire, si usted lee, por ejemplo, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, es perfecto. Hablando de la palabra, hablando de la vida de fe, hablando de la revelación por medio de Jesucristo, pero ¿sabe qué? Eso es letra muerta, aunque lo que diga ahí es correctísimo. Tómese el trabajo, lea la Dei Verbum, voy a escribirlo acá, para que usted se tome el trabajo de leer. Usted va a decir, oiga, qué maravilla. Dei Verbum, Dei Verbum. Quiere decir la palabra de Dios. Esa es la Constitución del Concilio Vaticano II. Es perfecta. Pero ¿sabe qué? No tiene nada que ver con lo que se predica en la Iglesia Católica. ¿Sabe por qué? Porque no hay vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe. Porque para ellos la fe es esto, la conducta. Es muy diferente. Y usted escucha las predicaciones y usted dice, oiga, pero ¿qué falta? Pues falta la vida, pues falta la fe. Y usted escucha a un predicador que no tiene fe y usted se da cuenta, usted dice, pues sí, lo que está diciendo es correcto, pero ay, le falta... No, ¿qué le falta? Le falta la vida. Puede ser que no sea un erudito, puede ser que predique de una manera un poco ambigua, pero se nota en su predicación. Pues déjeme decirle, de las mejores predicaciones que yo he escuchado en la iglesia, por ejemplo, de la pastora Rocío. Y puede ser que no sea, una persona me dijo, ay pastor, ella no predica tan bien porque no utiliza palabras correctas. Ay viejo, pero entonces predique usted. ¿Por qué no está usted predicando? ¿Sabe por qué no está usted predicando? Porque usted no tiene fe, porque usted no está destinando su vida, porque usted no tiene el corazón, porque usted no tiene el obrar para Dios. Esa es la diferencia. Esa es la absoluta diferencia. Dice ahí en Efesios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, ¿sabe qué no puede hacer una persona que no tiene fe? Obedecer a Jesús. No puedes, por eso se le nota que no tiene fe. No puede obedecer a Jesús. Al hombre sí, a los hombres sí les puede obedecer. A un sátrapa que está detrás, a un faraón que está detrás, bajo la ley, sí pueden obedecer. A la ley sí le pueden obedecer. Como los fariseos. Pero ¿sabe a qué no pueden obedecer? A Jesús. ¿Y sabe por qué no pueden obedecer a Jesús? Porque Jesús lo que está pidiendo de nosotros es esto: la vida. Y usted sabe, en esa exigencia de Jesús no hay una condición especial. Cuando usted va a contratar un empleado, pues usted hace una evaluación. Bueno, muestre a ver. ¿Sabe inglés? ¿Maneja cuadros de Excel? ¿Tiene experiencia? ¿Ha manejado grupos? Y entonces, si llena los requisitos, pues usted tiene el empleo. Pero como aquí usted no es empleado, los empleados se escogen, pero los hijos, ¿qué? No se escogen, los hijos se tienen. El hijo nace y uno dice, bueno, yo voy a proveer para que este hijo sea un buen hijo. ¿Entiende por qué nosotros no tenemos excusa? Porque Dios nos ha capacitado para toda buena obra. Entonces aquí ya, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Que nosotros estemos dispuestos. Que nosotros le amemos, que nosotros tengamos el corazón. No importa si son 9 millones de dólares, no importa si son $500, no importa si es $1. No importa. Porque Él no le va a demandar más de aquello de lo que hizo con su vida. Y es más, entre más débiles, entiéndame la palabra débil, entre más débiles seamos nosotros, mayor es que la gloria para Él. Yo le conté la historia de Juan Manuel Montañez, una persona que nació con hemofilia, que después en las transfusiones le dio SIDA, que haciendo la recuperación se volvió adicto a la heroína, que después tuvieron que quitarle las piernas. ¿Y sabe qué hace hoy en día Juan Manuel Montañez? Predica el Evangelio y toda la gloria es para Dios. Entiende, dice la Biblia, que en el día del juicio la reina de Saba va a venir y nos va a juzgar a nosotros. Que en el día del juicio la nación de Nínive se va a levantar y nos va a juzgar a nosotros. Porque la reina de Saba, al escuchar de la sabiduría de Salomón, recorrió medio mundo para llegar a verlo. Y el pueblo de Nínive, al escuchar la prédica de Jonás, que no quería predicarles, que fue un profeta ahí displicente, vago, la nación de Nínive se convirtió a Dios. Y Jesús dice, ¿y sabe qué? Aquí hay alguien más grande que Salomón y más grande que Jonás. Y nos ha hablado a nuestro corazón. ¿Entiende por qué ellos débiles, entre comillas, nos van a juzgar a nosotros?
Y usted entiende quién es el que le está colocando un velo sobre sus ojos para que no resplandezca la gloria del Señor en su vida. ¿Quién es? Satanás. Su empeño, ¿cómo lo enredo? ¿Cómo lo obstaculizo? ¿Cómo lo paralizo? ¿Sabe cómo? Esto es lo que él ataca. Nuestra fe. Porque ¿sabe qué le va a decir Satanás? Usted no puede. ¿Sabe qué? Dios lo va a dejar colgado de la brocha. ¿Sabe qué? Usted necesita buscarse una ayuda. Acuda a Egipto. Acuda a Babilonia. Alíese, como los saduceos, con los poderes de este mundo. Y verá que usted sea astuto. Ay, ¿usted cree en Dios? Imagínese a un cristiano. No sea tan tonto. No entregue esos $500. Sí, yo debí de haber dicho ahí, apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que si yo hubiera comprado la cámara, hoy en día la tendría? No, eso ya se vuelve obsoleto, se deshace con el uso. ¿Sí? Me acuerdo que después en otro viaje compré una camarita de $100. ¿Sí? Cuando las cámaras, los celulares no traían cámaras, entonces tocaba comprar camaritas. La usé creo que 2 veces, una Sony, y después se la presté a mi cuñado y la dañó. Pero ¿sabe qué? Estos 500 que yo invertí en el reino de los cielos, nadie me los puede robar. ¿Y sabe cuánto he recibido yo por estos 500? En esta vida, 100 veces más. Pero en el reino venidero, ¿sabe qué? La vida eterna. Sí, a mí qué me importa. Los 5 millones que yo di para la Casa Colombia fueron a parar a los bolsillos de un sinvergüenza. Pero ¿sabe qué? Esa plata quedó invertida para mí en el reino de los cielos. No me importa. Porque Dios vio ¿qué? Mi vida, mi corazón, mi obrar. Y no lo estoy diciendo para ufanarme, solamente le estoy poniendo un ejemplo. Porque déjeme hablarle de nuestra iglesia, entonces, de la cual yo me siento absolutamente orgulloso de servir. Es un privilegio. ¿Sabe qué? Nuestra iglesia ha sido levantada con las 2 blancas de la viuda. No me canso de decirlo, porque la gente que más tiene no es la que ha dado para la iglesia, sino la fidelidad de una persona que trabaja aseando casas y entrega su diezmo, la fidelidad de una persona que va todos los días y cumple un horario de hoy. Por eso es que yo manejo la plata de esa manera, porque para mí esa plata es ¿qué? Santa, sagrada, no la puedo dilapidar. Usted me viera a mí reciclando las bolsas de plástico que usamos para cubrir, porque yo digo, oiga, estas bolsas, pero si apenas valen 1,000 pesos. Sí, pero yo las puedo usar además de cubrir para echar la basura y entonces las guardo. Y entonces no las rompo y entonces no las daño. Mire, estos marcadores me los regaló Marta Rosas hace más o menos 6 años, si no estoy mal. ¿Quiere que se lo acerque a la cámara? Mire, está abollado, está desgastado, pero como son recargables, los amo porque nos sirven para no malgastar los recursos de la iglesia. Y cuando les hablo a los maestros de escuela dominical, le digo a los maestros, oiga, por favor, no deje el marcador destapado. ¿Usted ha visto que yo escribo y inmediatamente lo tapo? ¿Sabe qué dijo una persona de corazón mezquino? Es porque él es un tacaño de miedo.
y entonces no quiere gastar en la iglesia. Por eso cierra la llave del agua cuando sale de la iglesia y apaga todos los bombillos. ¿Usted entiende esa mente tan corta? Es mente de pajarito, ni siquiera de pajarito, los pájaros son inteligentes, porque al menos dan gloria a Dios. Pero usted entiende que yo respeto, con esto estoy mostrando que yo respeto cada ofrenda y cada diezmo que las viudas de nuestra iglesia han dado para levantar la obra. ¿Entiende por qué nuestros bombillos son ahorradores? ¿Entiende por qué, aunque manejamos las cosas bien, las manejamos austeramente, sin lujos, sin boatos, sin medido? ¿Es que soy un tacaño? No, es que respeto profundamente la vida que la gente está entregando para la obra, porque a Dios le plació que así se haga la obra. ¿Con qué? Con los recursos de la gente, con los recursos del hombre. ¿Con qué? Con la vida del hombre que Él constituyó. ¿Con qué? Con la experiencia del hombre, con su conocimiento. Por eso, ¿cómo la persona media el evangelio? ¿Cómo lo media? Con lo que Dios hace de él, como Dios lo usa. Ay, pero mi vida fue terrible. Pues sépalo, Dios lo usa más. Es que a mí me violó mi padrastro cuando chiquita. Pues sépalo, todo ese quebrantamiento, si usted deja que Dios use esos recursos, esa vida, esa experiencia, usted se va a convertir en ministro de consolación de un nuevo pacto. Él permite que seamos afligidos para que nosotros usemos esta vida para su reino. Lo leímos el domingo, volvámoslo a leer ahora, no pierda Efesios y no pierda Hebreos, yo sé, ahorita recojo todo. Es 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sabe por qué Jesús puede ser sumo sacerdote para con nosotros? Dice la Escritura en Hebreos, porque Él padeció siendo tentado en todo, en nuestra semejanza. Y como Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted sabe que hay completa simpatía, ni siquiera es simpatía, es completa asociación con nosotros, porque se hizo hombre como nosotros, porque sufrió como nosotros, es más, padeció más que nosotros, porque dice en el libro de Hebreos, todavía nosotros no hemos sufrido hasta la sangre contra el pecado. Entonces, en todo lo que nosotros somos, este es el recurso de la iglesia. ¿Cuál es el recurso de la iglesia? No es el dinero, no es la educación, no es la estructura. ¿Cuál es el recurso de la iglesia? Las vidas de las personas. Por eso yo sufro cuando veo una vida desperdiciada, sufro. Y de pronto no soy capaz de reaccionar de la mejor manera, porque yo veo a alguien y yo digo, con todos esos dones, con todos esos recursos, con toda esa vida, con toda esa experiencia que tiene, si en lugar de estar mirando a los lados y abajo, mirar al Señor y usar a esa vida para el reino de los cielos, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy en día acá,
hablando de Jesús, porque hubo gente que invirtió sus vidas para que el Evangelio llegara a nosotros. Por eso tengo una deuda que no puedo pagar. ¿Con quién? Con la persona que me regaló el Nuevo Testamento. Me lo regaló ya hace 34 años. Sepa que yo soy viejo. Ella se llama Luz Elena Londoño. La busco por internet. Yo digo, Señor, déjame encontrar para decirle. Una vez me la encontré. Yo trabajaba en el Parque de la 93, ahí en la zona rosa. Y ella estaba trabajando en algo en el centro andino y me la encontré. Y yo le dije, ¿sabes qué, Elena? Tú no sabes cómo tengo una deuda contigo. Me cambiaste la vida al regalarme un Nuevo Testamento. Además no era cualquier Nuevo Testamento, era su Nuevo Testamento, ese donde ella había encontrado a Jesús gastado, usado, cochino, con las hojitas dobladas. Yo todavía lo tengo. Porque para mí es un tesoro. Sí, yo sé, Pablo Escobar colocó la avioneta en su finca. Bueno, yo tengo mi Nuevo Testamento. Lo honro. O sea, y cada vez que lo veo, agradezco, gracias por la vida de esta persona. Además, ¿sabe qué? Ese Nuevo Testamento no solamente sirvió para que yo me convirtiera a Cristo, sino para que también mi cuñado, que es una persona tan dura, una persona tan inteligente, una persona que con él no se puede razonar porque es más terco que yo 1000 veces. Y entonces yo lo miré y dije, no, con este yo no puedo razonar. ¿Qué hice? Le dije, ¿sabe qué, hermano? Usted que ha leído tanto, no se ha leído el libro que tendría que leerse. Léase esta vaina. Y se lo pasé. Y él llegó a la fe. Hoy en día él cree. Y gracias a que él cree, mi hermana cree. ¿Sabe a quién es la persona que más quiero yo en mi vida? A mi hermana. Y gracias a ese Nuevo Testamento y que él creyó, él la llevó a... De pronto yo no la hubiera llevado a la fe. Él la llevó a ella a la fe. Eso sí, después de un tiempo le dije, oye, mi Nuevo Testamento, devuélvemelo. Lo amo. La vida de ella, de Carmen Elena, mi vida espiritual, la vida de mi cuñado y la vida de mi hermana. ¿Y sabe qué? Las vidas que estas 4 personas han logrado impactar con el Evangelio. Yo no sé cuántas personas yo he logrado impactar con el Evangelio. Sé que son cientos. Pero quiero más, anhelo poder ir a México, anhelo poder hacer la obra en Costa Rica, anhelo hacer la obra en Estados Unidos, anhelo hacer la obra en España, anhelo hacer la obra hasta en Rusia si me invitan algún día Ludo y Tatiana. Tengan la seguridad que iré a predicar el Evangelio. ¿Entiende sabe cuánto vale un Nuevo Testamento? De esos, lo regalan. Pero tiene un costo, obviamente. Ay sí, todo es regalado. No, hay gente que está invirtiendo su vida para imprimir esos Nuevos Testamentos. Ese Nuevo Testamento está costando máximo $1. ¿Sabe en qué se ha convertido ese dólar? No, me voy a poner a llorar. ¿Usted entiende las 2 blancas de la viuda en el reino de los cielos? En las manos de Jesús lo que pueden hacer 5 panes y 2 peces. Pueden alimentar a cientos, a miles. ¿Sabe por qué digo a miles? Porque mire cuántas vistas tienen nuestros videos en internet. A miles, a miles, a miles. Ese dólar se ha convertido en miles de almas a los pies de Jesucristo. ¿Entiende por qué es un desperdicio cada vida que no es usada para el reino de los cielos? Nosotros somos testigos del reino de los cielos. Nosotros vivimos para el reino de los cielos. Y nosotros no sabemos, no sé si ella llegó a pensar alguna vez que el hecho de regalarme ese Nuevo Testamento iba a transformar mi vida tan sustancialmente.
Con ella tengo una deuda eterna. Pero ¿sabe qué? No fue la lectura del Nuevo Testamento lo que me llevó a conocer de Cristo. Esto abrió el camino porque yo comencé a leer el Evangelio. 6 meses después, una persona, ella se llama Paula Celeste Ospina, me la encontré en la universidad y me invitó a una iglesia cristiana. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana, en mi casa nadie era cristiano, jamás en mi familia nadie. Me acuerdo que solamente una vez mi mamá, que era medio chismosa, íbamos caminando por el sector donde vivíamos y vimos una iglesia pentecostal abierta y habían en un culto y entonces nosotros nos entramos con mi mamá y la gente empezó a dar vueltas como trompos y a tirarse en el piso y a revolcarse y pues nosotros nos quedamos mirando con mi mamá medio asustados y nos fuimos. Esa era mi única experiencia que yo recuerde. Bueno, también estoy recordando otra ahora y no sé si también ahí habré recibido alguna semilla. En el barrio, en vacaciones, un grupo de evangélicos, yo no sabía que eran evangélicos, en un colegio que alquilaban, ojo, alquilaban, con su pecunio, con sus recursos, le daban a los jóvenes del barrio un cursito. Nosotros íbamos porque nos regalaban unos libritos para colorear. Pero me acabé de acordar ahora, esos cuadernitos eran cuadernitos cristianos. No recuerdo que la palabra de ellos, de pronto ni siquiera nos predicaban la palabra, pero no me acuerdo que esa palabra hubiera atravesado mi corazón. Pero me acordé del hecho de esa gente estaba haciendo la obra. Bueno, esta niña, Paula Celeste Ospina, me llevó a una iglesia cristiana. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Y doy gracias eternas a Dios por la vida del pastor Álvaro Escayón. Porque el pastor Álvaro Escayón predicó la palabra de Dios. Si ese hombre no hubiera predicado la palabra ese día, yo no sería cristiano. Porque no lo que yo tenía, el pensamiento de los cristianos, fue mi experiencia de 12 años de ver a esos pentecostales botándose en el piso y revolcándose como locos. Yo quería pensar que eso era de Dios. Y este hombre habló de Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Por eso amo a ese pastor. Y amo al pastor que le predicó a ese pastor. El pastor es Omar Dávila, por eso quiero tanto a Omar Dávila. Porque si habláramos de genealogía sería como mi abuelo. Él le predicó al pastor Álvaro Escayón, el pastor Álvaro Escayón me predicó a mí. Pero ¿sabe qué? Él predicó la palabra, el evangelio. Si hubiera sido un mercachifle de esos malvados sacadores de plata, créame que yo no estaría aquí parado. Si hubiera sido un malvado de esos que predica pseudopsicología, yo me hubiera dado cuenta que el tipo era un mentiroso, un falso. Yo no estaba buscando que mi vida fuera la vida de un campeón porque mi vida era buena. Pero ¿sabe qué? No tenía el evangelio. Entiende por qué lo que tiene que hacer la iglesia, la persona, es predicar el evangelio. ¿Y sabe a quién quiere usar Dios? Y eso es lo que hemos pretendido hacer en nuestra iglesia. A todos los miembros. Yo le he dicho, me siento orgulloso de nuestra iglesia. Porque sin necesidad de estar detrás de la gente, ni obligándola, ni manipulándola, ni mejor dicho, imponiendo. En nuestra iglesia hay más de 100 grupos de estudio. No, hay más de 100 personas. Ayer hicimos una encuesta. Miren cómo pueden ser las cifras. Hay más de 100 personas que tienen grupo de estudio. Pero ayer en 4 personas encontramos que habían 15 grupos de estudio. Haga la regla de 3 usted, hermano, que ya a mí se me olvidó ya toda la ingeniería y entonces mis matemáticas ya son escasas. Si 4 personas tienen 15 grupos de estudio, 100 personas, ¿cuántos grupos de estudio tendrán? Pues déjeme decirle que son serían más o menos 3 grupos por persona. Serían más de 300 grupos de estudio. Estoy calculando por lo bajo.
Y si en cada grupo de estudio, por ejemplo, una de estas personas tiene en 3 grupos de estudio 35 personas, quiere decir 10 personas por lo bajo, quiere decir que nosotros tenemos más de 3,000 personas siendo impactadas. Pero ojo, hasta donde yo sé y en lo que nos hemos esforzado, en cada grupo de estudio no se habla tonterías ni se le saca la plata a la gente. En cada grupo de estudio lo que se predica es el Evangelio. Entonces, yo me siento honrado de que en nuestra iglesia la mayoría de las personas han entendido que todos los miembros, esto se llama la libertad de la fe. O sea, no son los que el pastor nombra, no son los que el pastor escoge, no son los ungidos. En una iglesia le decían a la gente, usted no puede orar porque el pastor no le ha dado permiso de orar por la gente. Usted no puede predicar porque el pastor no le ha dado permiso de predicarle a la gente. Usted no puede bautizar porque el pastor es el que bautiza. Usted no puede evangelizar porque usted no pertenece al equipo de evangelización. ¿Sabe qué dice la Biblia? Todos los miembros de la iglesia han de predicar, de evangelizar, de bautizar, de hacer discípulos, yendo por el mundo donde Dios los ha puesto. A cada uno, según sus recursos, según su vida, según su experiencia, Dios lo va a usar. Ese dólar se va a convertir en miles de vidas a los pies de Jesús. ¿Usted entiende la deuda que yo tengo? Por eso cada persona que viene a nuestra iglesia le entregamos un Nuevo Testamento. Y por eso cada vez que yo me paro en el púlpito predico el Evangelio. Y por eso a cada persona con la que puedo cruzarme y a todas las personas de la iglesia les digo, ¿saben qué? Traigan a la gente ¿a dónde? A la iglesia. Porque lo puedo hablar, ¿por qué? Por mi vida. Y yo sé que cada vida, es que yo veo cada vida, yo digo, ay, si esta persona dispusiera su corazón, dispusiera su vida, dispusiera su obrar, pero no ve que Satanás se encarga de tratar, de cegar el entendimiento. Vamos otra vez, estábamos en Efesios, capítulo 2. En el cuales anduviste en otro tiempo, estoy leyendo el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sabe qué es ser desobediente al Señor? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. No creíamos. Obedecer es creer en Él. Por eso éramos hijos de desobediencia. Bueno, ojo, ¿no? No obedecíamos a Él, pero ¿a quién obedecíamos? A Satanás, al príncipe de este mundo. Éramos esclavos de Él. Estábamos en oscuridad. Estábamos en tinieblas. Estábamos en prisiones de densa oscuridad, estábamos bajo cadenas, con una vida asquerosa, agobiada, sin sentido, sin propósito. Entonces, ¿por qué quiere volver atrás? Entonces, ¿por qué no le entrega la vida? Entonces, ¿por qué está guardando algo en su corazón? Entonces, ¿por qué está actuando como siervo y no como hijo? Entonces, ¿por qué no está siendo diligente en las cosas del Señor? Mire conmigo Romanos capítulo 6. Perdónenme mi falta de estructura, ¿no? Sí, alguien dijo, es que usted es muy rabón. Sí, yo soy rabón. Pero es que también yo sé la intención que hay detrás. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Tú tienes eso en nueva versión? Por favor, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, la compensación de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo dice eso en la versión actual? Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23. Hago uso de este ejemplo cotidiano porque su forma humana de pensar es limitada. Así como una vez ustedes mismos se hicieron esclavos de la inmoralidad, ahora deben volverse esclavos de lo que es puro y recto. Cuando eran esclavos del pecado, no se les exigía que hicieran lo recto, pero ¿cuáles eran los resultados en ese entonces? No se avergüenzan de las cosas que hicieron, eran cosas que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han convertido en esclavos de Dios, los resultados serán una vida pura y al final vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Poquito humanista la traducción, un poquito corta. Pero ¿saben qué? Mire, antes de conocer al Señor, ¿sabe para qué vivía yo? Vivía para la rumba y para pasarla bien. Entonces la ropa que me compraba era para ir a pasar, a rumbear. La plata la invertía en ir a bailar. No era que me gustara el trago, no, me gustaba ir a bailar. Entonces conquistaba una niña, ¿para qué? Para ir a bailar, para estar disfrutando. Y me gastaba muchísimo dinero. Trabajaba para eso. Mi papá y mi mamá, yo estaba en Ibagué estudiando, mi papá y mi mamá me mandaban plata. Entonces, pues para un estudiante que le manden plata el papá y la mamá, pues la pasa muy bien. Pero además de eso, yo monté un negocio. Monté un negocio de comidas rápidas para tener más plata, para poder bailar más y rumbear más. Pero fuera de eso, como era Ibagué en ese tiempo, como un pueblillo, entonces yo venía a Bogotá, compraba ropa de marca y iba a Ibagué y la vendía y me ganaba muchísimo. Porque yo compraba la ropa en los outlets, entonces si un pantalón me costaba 100 pesos, yo iba y lo vendía en 1,000 pesos, me ganaba más o menos ese porcentaje. Entonces andaba con mucho dinero. Y cuando llegué a la iglesia, pues obviamente yo entendí, oiga, yo quiero usar mis recursos ¿para qué? Pues para la obra. Para mí no era problema diezmar, aunque yo no estaba recibiendo trabajo de un salario, porque era la plata que yo conseguía, pero claro, para la obra. Pero si gastaba mi plata en la rumba, ¿cómo no iba a invertir en la obra del Señor? Y a la gente de la vida de fe, a los consiervos. Bueno, Paula Ospina puede decirlo, ¿no? Vamos a comer después del grupo, vamos a la cafetería, vamos a tal parte, hagamos eso. ¿Y sabe qué? Ahora me compraba la ropa porque entonces me pidieron ser ujier y maestro de escuela dominical. Y ahora yo quería estar bien presentado porque sabía que si yo estaba bien presentado, la gente que venía a la iglesia se iba a sentir cómoda. Y claro, ¿qué hacía? Pues comprar los libros para estudiar ahora el instituto bíblico que ve en la iglesia, y comprar una Biblia y estar participando de la obra, y alguien se va a bautizar y no tiene para el transporte, entonces mire, tome, le ayudo. Porque si yo había usado todos mis recursos, toda mi vida y toda mi experiencia para el pecado, para servir como esclavo de Satanás, ¿cómo no iba a usar mi vida para Dios? Pero eso no me lo dijo nadie me tuvo que decir eso. Yo quise, nació de mi corazón. Yo quería hacer para la obra del Señor. Yo quería obrar. Mucha gente hoy en día piensa, ay, ¿usted cómo es de bobo? No, es demasiado astuto. Porque si yo le doy a una persona un vaso de agua por ser profeta, yo recibo recompensa de profeta. Porque si yo doy para que los pastores se preparen, para que tengan estructura, para que yo sé que
en el reino de los cielos. Dios está acumulando un tesoro. Usted piensa que yo hago el favor porque soy bobo. Bueno, no, lo que soy es un ambicioso espiritual, un avaro espiritual. Yo quiero de alguna manera tener un lugar de privilegio delante de su presencia, honrarlo, amarlo, decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi vida, tú eres para mí. ¿Quiere decir eso entonces que yo soy un santo perfecto? No, viejo, déjeme hablarle como habla Pablo. Mire conmigo 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿qué? Ay, no nos cansamos, viejo. No desmayamos. A mí me han partido el corazón muchas veces. Sepa lo que yo aparentemente soy muy duro, pero no, soy un pendejo. En Colombia pendejo es tontico. Soy un pendejo. Y entonces me quiebra el corazón cuando a una persona, por ejemplo, le decimos, oiga, ¿quiere ser ujier? ¿Quiere ser maestro de escuela dominical? Y después del tiempo me dice, ay, pastor, estoy cansado. Estoy cansado de servir como ujier. Estoy cansado de servir como maestro de escuela dominical. ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero tomarme mi tiempo. ¿Usted sabe? Nosotros en la iglesia ni siquiera, es que una persona no sirve todo el tiempo como maestro de escuela dominical, sirve un mes sí, un mes no. Y no sirve los 3 servicios, sirve solamente un servicio. ¿Y saben a quiénes llamamos la mayoría de las veces? A gente que tiene a sus hijos en la escuela dominical. Porque pensamos, oiga, si él tiene a sus hijos en la escuela dominical, seguramente va a ser diligente, porque está pensando que como él hace el alimento para los demás, es el alimento para sus hijos. ¿Sabe qué es una persona que desprecia el ministerio? ¿Usted entiende eso ante Dios? Que después de que Dios nos salvó, derramó su sangre, nos dio el Espíritu Santo, nos dio vida juntamente con Él, nosotros le digamos que estamos desilusionados o que estamos cansados para hacer la obra de un servicio una vez al día en la semana, un mes sí, un mes no. Una persona dijo, ¿y por qué no nos pagan? No, casi me pongo a llorar, sépanlo. Usted entiende que es un privilegio absoluto, absoluto, rendir la vida para Dios. No hay cómo pagarle a Él el hecho que nos deje ser partícipes. Yo le dije, mire, Dios restringió su soberanía sobre la voluntad del hombre, porque le dio al hombre voluntad. De modo que en su vida de fe se hará lo que usted disponga, porque Dios ya ha dispuesto todas las cosas. Lo que usted camine es lo que se caminará en su historia. A quien usted evangelice es a quienes se evangelizarán en su historia. Lo que usted haga con su vida de fe. ¿Entiende esa perfección? Dígame si no es perfección los galardones que nosotros vamos a recibir. La salvación es un regalo. Pero los galardones es lo que nosotros hemos hecho. Ojo, no importa la cantidad, no importa que sea $1. Lo que importa es el corazón de la entrega. ¿Usted sabe qué es servirle a Dios? Es un honor, es un privilegio, es un... Si nosotros supiéramos quién es el que nos dice, dame de beber de tu vaso, nosotros le pediríamos a Él el agua de vida. ¿Por qué estoy diciendo dame de beber de tu vaso? Porque eso es lo que dice aquí 2 Corintios, sigamos leyendo. Antes bien renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Hay un tonto dijo en la iglesia, en la Biblia no dice que somos siervos. Pues no ha leído la Biblia, viejo. Ahora somos esclavos, ¿por qué? Por amor. Lo acabamos de leer en Romanos. Si nosotros fuimos esclavos de Satanás y fuimos tan diligentes siendo esclavos, mire, siendo esclavos no nos medíamos en cuánto nos gastábamos para servirle a Satanás. No nos medíamos. ¿Cuánto cuesta? Nada. La botella de whisky no importa. Para eso trabajo. Para ser esclavo de Satanás. Y nosotros no pensábamos, ve, y nosotros tan bobos, ¿por qué vamos a darle al rey, al dueño de este bar para que monte más bares? Ay, viejo, usted es una vergüenza. Perdonen, porque yo sé que Dios le está hablando a alguien ahí. Si nosotros fuimos tan diligentes en servir a Satanás, ¿cómo no vamos a ser diligentes para servir al Señor con todo nuestro ser? Dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos aquí leyendo Juan capítulo 7? Que la fe era por el oír por la palabra de Dios, que solamente un creyente predica la palabra, que el evangelio, que nosotros somos sus testigos, que nosotros somos la justicia por medio de Jesucristo, la venida del Señor. Pero el Señor en Juan 17 está diciendo, Padre, la gloria que me has dado, la luz que me has dado, el conocimiento que me has dado, la revelación que me has dado, yo se las estoy dando a ellos, para que ellos también a su vez sean luz para otros. Y que eso que nos une, la revelación, la luz, la vida, el espíritu, el nombre, ahora nos une a todos como la iglesia. ¿Saben qué? Sin personas no se puede hacer la obra de Dios, porque Dios destinó que sea por medio de personas. Pero ¿qué se necesita del obrero? Que sea hallado ¿qué? Fiel. Pero no es obligado. Cada quien usará su vida, porque Dios no obliga, Dios nos llama como hijos. Usted ya es hijo, bueno, ahora ¿cómo va a responder como hijo? ¿Va a amar a Dios? ¿Va a amar al Padre? ¿O va a resultar como ese malvado que terminó muerto robándole con los empleados a la mamá lo que era su negocio, lo que era su herencia, lo que era su vida? Dice ahí en Corintios, pero tenemos este tesoro que en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Perdón, usted está esperando que yo sea perfecto, pues déjeme bajarlo del caballo desde ahora. No lo soy. Tengo 1.000.000 de imperfecciones. Y doy gracias a Dios de que Dios ha permitido que en nuestra iglesia todas mis vergüenzas sean expuestas públicamente. Doy gracias a Dios por esas personas que expusieron mi vida públicamente. Bueno, claro que ellos con saña también inventaron 100 veces más, no importa. Porque eso hizo que la iglesia quitara los ojos del hombre y los pusiera ¿en quién? En el Señor. Cuando usted comienza a poner los ojos en mí, eso me asusta. Cuando usted empieza a decir, ay pastor, pero usted ¿por qué está predicando así? ¿O por qué está actuando así? ¿O por qué? Ay, ¿sabe qué? Eso me preocupa. Ponga los ojos en Jesús. Porque el modelo no soy yo, el modelo es Cristo. Con mi escasez, con mi indigencia, con mi limitación, con mi brutalidad,
Y cuando digo mi brutalidad no es porque me esté haciendo una falsa piedad, no, créame, yo soy bruto emocionalmente, he hecho las pruebas y saco 2 en las pruebas emocionales. Y trato y leo libros y trato de esforzarme, pero bueno, ahí vamos, yo aspiro. Poder crecer un poquito, ¿para qué? ¿Para qué? No para caerle bien a la gente, sino para convertirme en un mejor instrumento para la obra de Dios. Pero también sé mi limitación, también sé mi indigencia, también sé mi debilidad. ¿Y sabe qué? Yo no confío en mí. ¿En quién confío? En Él. Porque Él es el que ha hecho todo. Aquí estamos es por Él. Él fue el que nos sostuvo. Si dependiera de la astucia del hombre, de la inteligencia del hombre, de las habilidades del hombre, de los recursos del hombre, no podemos. Nosotros ponemos $1 y Él lo convierte en miles. ¿Usted sabe lo que cuesta llevar miles de personas a los pies de Cristo? ¿Usted sabe en lo que se ha convertido este $1? Eso es lo que Dios hace. Nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ay no, un cristiano no sufre tribulación. Pues no ha leído la Biblia, hermano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí es donde está la gloria de Él. No en las buenas, no en las malas. Porque en las malas es donde nosotros lo glorificamos a Él. Lo buscamos, lo reconocemos, le decimos, Señor, dependemos de Él, gracias a Dios por las tribulaciones. Pero ¿saben qué? No estamos angustiados. O sea, no estamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos. Y sí, claro que tenemos la tribulación. Mas no desesperados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que tiene que manifestarse en nosotros? Esto, la vida. Lo que hemos recibido por gracia lo damos. Y que permanezcamos hasta, mire, ¿saben cuántos comienzan la carrera? Muchos. ¿Saben cuántos terminan? Eso es como el espermatozoide. No sé, en una eyaculación, ¿cuántos espermatozoides bota el hombre? Creo que son más de 1 millón de espermatozoides. ¿Sabe cuántos llegan a convertirse en vida? 1. ¿Sabe cuántas personas dicen, no, yo quiero? ¿Saben qué pasa? Se quedan por el camino, enredados por Satanás, dejándose engañar. Y no hay excusa porque el Señor nos ha dado todos los recursos, nos ha capacitado para toda buena obra, para vencer las obras del diablo. De modo que si el diablo vence, es porque nosotros, por nuestra propia concupiscencia, por los propios deseos de nuestra carne, por nuestra propia maldad, decidimos, en lugar de servir a Dios, servirle a Satanás. O sea que la responsabilidad no es de Satanás, ni es de Dios, es nuestra. Por eso nos dio la voluntad. Nosotros decidimos correr esta carrera. ¿Con qué fidelidad la vamos a correr? ¿Con cuánta entrega? ¿Con cuánta pasión? ¿Con cuánto amor a su nombre? ¿Y sabe qué? El que persevere hasta el fin, porque esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de resistencia. Yo les iba a leer Hebreos capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Léalo en la casa. Y si no lo quiere leer, no lo lea. Si no quiere leer la Biblia, no la lea. Si no quiere diezmar ni ofrendar, no diezme ni ofrende. Si no quiere disponer su vida para predicar el Evangelio, no lo haga. Ténganlo por seguro. Como hace 2000 años, la obra de Dios no se va a parar. Con usted o sin usted. Porque Dios seguirá levantando personas que van a escuchar su palabra y que van a ser fieles en el ministerio. Usted y yo somos testigos de eso, que alguien fiel
nos predicó el Evangelio. Con todos los errores que sostiene ser una persona, con todos los errores que tenemos. Pero si nosotros disponemos esas 2 blancas, esos 2 pescados, ese dólar, Dios va a ser el rey. Nos deja participar de él. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tú destinaste que seamos los seres humanos, los hombres, las personas, los que prediquemos el Evangelio. No enviaste a los ángeles, no enviaste la voz del cielo, sino que has colocado la palabra en nosotros y el Espíritu Santo para que nos use, para que nosotros seamos instrumentos de vida. Yo te clamo por cada persona que está escuchando este video, Señor, que seas tú colocando fuego, hambre, sed, necesidad, impulso, urgencia de hacer tu obra con esta vida que nos has dado. Porque vale la pena, Señor. Absolutamente, absolutamente vale la pena. Una cámara se destruye con el tiempo, con el uso, se deshace, se daña. Pero nuestro tesoro en el cielo, Señor, nadie lo puede robar y nadie lo puede agotar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.